Muy buenas muchachos. Eh, en este momento voy a hacer un pequeño comentario sobre las dos guías que se están trabajando en geometría en el momento. Es decir, la que llamábamos orejones, trabajada la semana pasada, y la que está en este momento en proceso de realización por parte de ustedes, que es la construcción de ángulos, que es una guía más que todo de carácter teórico. Empecemos primero por la que teníamos la semana pasada. La secuencia le llamo orejones porque habla de una secuencia de puntos que comienza con 1, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, ¿sí? Pero fíjense que cada una tiene dos puntos a los extremos a modo de orejitas. A esas razones que se le llama orejones. Por eso fue que se bautizó de esa manera. Entonces, aquí lo que hace simplemente es un énfasis de que es como si fuesen cuadrados. Sí, mire, cuadrados. Sí, mira, aquí los vamos a hacer así como un croquis, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que dice el cuadrado, mire, cuadrado de 1 por 1, cuadrado de 2 por 2, cuadrado de 3 por 3, cuadrado de 4 por 4, cuadrado de 5 por 5, y obviamente en cada una de esas incluyen las famosas orejitas. Los ejercicios que yo he revisado hasta el momento presentaron, pues en su mayoría, al menos los que entregaron, que fue un poquito más de la mitad, los hicieron hasta el 3. Muchos papitos me hablaron sobre los puntos 4 y 5, que me decían que les costó trabajo realizarlos porque no los entendían. Vamos a dar una pequeña reseña sobre ellos. Entonces dice, para hallar el número de puntos de cada figura, Abel utilizó el siguiente algoritmo. Entonces es este, ADN, el A por Abel, ¿sí? ADN igual a 3N. Y entonces es mirar si es correcta la figura. ¿Cómo sabemos si es correcta la figura? Pues suponiendo que ustedes hicieron bien el cuadro de acá, que se llenaba conforme a las figuras que estábamos trabajando en la primera página, ¿sí? Y si coincidía la fórmula de esto con los puntos o los resultados que me daban, servía. El mismo caso sucede para el caso de Diana, ¿sí? Por eso la D, ¿sí? Y aquí le piden no las 5 primeras, sino las 7 primeras figuras. Entonces, para estos casos, el 3n y el n al cuadrado más 2, tenemos este siguiente desarrollo. Para el 3n, este a de n igual a 3n simplemente hace semejanza a una maquinita, ¿sí? En la cual le dicen la fórmula a para un valor n, reemplácela multiplicándola por 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, para a igual a 1. Entonces yo digo a, pero ya no va a ser n porque n es igual a 1. Entonces yo voy a decir a de 1 igual a 3. Aquí cuando están pegadas una letra a un número, vamos aprendiendo eso para en un futuro hablar de álgebra. Está indicando una multiplicación, entonces estoy diciendo que es 3 por n. O sea, en este caso como la n es 1, entonces vamos a decir que es 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. Para A2 cojo la misma fórmula y yo voy a decir A de 2, ¿sí? Igual a 3 por n. Pero n, ¿qué es? En este momento va a ser 2. 3 por 2, 6. Lo mismo para la secuencia 3 en la misma fórmula. Entonces quedaría A de 3 igual a 3 por 3. Y 3 por 3, 9. Lo mismo para 4, ¿sí? Entonces usted simplemente va a coger la fórmula y va a decir que es 3 por n siempre basada en esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces usted va a decir en este momento que la fórmula yo la voy a multiplicar de la misma forma. 3 por 4. En este caso sería 12. Por eso queda la fórmula. ¿Qué queda pendiente? El N5. ¿Y en qué consiste esto? En confrontar si el 3, 6, 9, 12 y lo que dé el N5 coincide con los valores que ustedes lograron de la tabla que hicieron de los ejercicios anteriores. De la misma manera, casi el mismo mamarracho se hace para el caso de la fórmula de Diana. Pero aquí me está diciendo que a la fórmula yo le voy a hacer a cada valor n, o sea, n es igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ¿sí? Y a 6, a 7 también. Y voy a reemplazar la n por 1, por 2, por 3, por 4. Vamos a hacer los 4 primeros como para que tengan referencia. Entonces, en este caso, d de n, el n es 1. Entonces, d de 1, una aclaración, porque hablo yo siempre de n1, 2, 3, porque estamos hablando del conjunto natural que es en el que nuestros muchachos en este momento están trabajando. Entonces, tenemos d de 1. Entonces me dice el n elevado al cuadrado. Entonces en este caso quedaría 1 elevado al cuadrado más 2, ¿sí? 1 al cuadrado
estamos hablando de 1 por 1. 1 por 1, 1 más 2. Entonces estamos igual a 3. D de 2, vamos a mirar el D de 2. Entonces usted va a reemplazar la n por 2. Me va a quedar 2 a la 2 más 2. ¿Sigue que es la misma fórmula de acá? Mire, simplemente lo único que yo estoy cambiando es la n por el valor 2. Entonces 2 a la 2 es 4. Y 4 más 2 es igual a 6. Para 3, entonces yo voy a decir que d de 3 es igual a n al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, más 2. 3 al cuadrado, no vayan a pensar que es 6, porque esto es el número de veces que se multiplica el valor de acá. 3 por 3, 9. Y 9 más 2 me da 11. ¿Sí? La misma cuestión para 4. Y entonces usted va a coger 4 al cuadrado, porque es la n, más 2. 4 por 4, 16, más 2, 18. ¿Qué faltaría? Faltaría para 5, para 6, para 7. ¿Y qué es lo que vuelvo a hacer? Mirar si el 3, 6, 11, 18 y los que vengan van a coincidir con la tabla que ustedes hicieron en el punto anterior. En este caso viene siendo el punto número 3. Entonces hay que observar eso. Eso con respecto a la primer tarea, sí, al primer taller, a la primer guía que se hizo, en la cual, como dije, varios papitos pues y tuvieron sus inquietudes respecto a ese ejercicio. En la otra guía, que es más instructiva, me hablan de solamente el marco teórico. Es un marco teórico que ya incluso en clase vimos con los muchachos iniciando año, ¿sí? Donde habla el manejo del transportador, ¿sí? Las ubicaciones y aquí la única parte que es lo que en verdad funciona o sugiere para eso, que es cómo construir la bisección o hacer la bisectriz de un ángulo. ¿Qué quiere decir bisectriz? Está simplemente hablando de que voy a tomar un ángulo y lo voy a partir con un segmento de recta exactamente a la mitad. A eso es lo que se refiere con bisectriz. Entonces, esta carretica de acá la voy a resumir con este par de ejemplos que tengo acá. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Simplemente necesitamos un compás. Cualquiera, mire, este me valió como 1,000 pesos, 2,000 pesos, no recuerdo. No es caro, no necesitamos compás de precisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a parar el punto acá en el vértice y voy a hacerle una apertura. No necesariamente tiene que ser muy grande, pequeña, porque vamos a manejar cuadernos. Entonces yo voy a ponerla en el vértice y voy a hacer este trazo. Un tracito así. Fíjense que el trazo quedó. ¿Cuál es la apertura? Vuelvo y repito, la que ustedes quieran. Les recomiendo que no sea muy amplia, pues para que ustedes no tengan que alargarse mucho. Esa misma apertura que ustedes van a tener, ustedes van a coger ahora a partir de estos dos puntos. Voy a ubicarlos aquí, voy a negrearlos. Y a partir de esos dos puntos yo voy a hacer el otro referente. ¿Cómo es ese otro referente? Entonces yo voy a coger acá y voy a hacer otra vez el mismo trazo. Y desde el otro punto que acabo de negrear, vuelvo y hago el otro trazo. Fíjense que quedó ahí un cruce de dos curvas. Y ese cruce de dos curvas es el que yo voy a utilizar para poder hacer la bisección de ese ángulo, perdón. Entonces fíjense que con esa construcción queda el ángulo exactamente partido en dos partes totalmente iguales en este caso. El mismo ejercicio vamos a repetirlo, ¿sí? Para este ejercicio, para este ángulo, como para tener como un poquito más de claridad en eso. Simplemente hacer la repetición en las matemáticas es muy necesario, que eso es lo que ayuda a mecanizar los procesos y a tener un proceso cognitivo un poco mayor. Entonces hacemos lo mismo, estoy usando casi la misma apertura. Si la quieren abrir, mire, vamos a utilizar otra apertura. Utilicemos otra, vamos a borrar acá. Voy a abrirlo un poquito más, ¿sí? Para ver que no es la misma apertura que ya tenía anterior. Hago el trazo, ¿sí? Vuelvo e indico los puntos de acá. Y a partir de esos puntos, con la misma apertura que tengo en el compás, lo voy a hacer también. Entonces acá yo cojo, hago curvita, fíjense que la curvita está ahí, con este otro punto que acabo de reteñir, hago curvita, uy, qué pena, que se me zafó aquí el compás, un poquito de manos torpes. Entonces ya fíjese que me quedó un punto totalmente en la mitad, fíjense el punto de corte acá igual que acá. Entonces, ¿qué hago con este punto? Y a partir del vértice hago un trazo. Voy a hacerlo nuevamente, voy a hacerlo con el lápiz negro y entonces parto la guía así. Y entonces queda nuestro querido
ángulo partido exactamente en dos partes iguales. Como tal, eso es el comentario que voy a hacer hasta el momento sobre las guías de geometría. Posteriormente iremos trabajando sobre algunas de las cosas que se irán trabajando en matemáticas, y confiando en Dios se puede hacer un video próximamente. Les deseo un feliz resto de día, esperando que todos estén bien.